Esta sesión versará sobre las obras de excedencia o también conocidos como vertedores, las cuales son unos elementos que proporcionan seguridad a la presa. Veremos su configuración, cómo los podemos clasificar y cuáles son los elementos que los componen y cómo es su disposición en un esquema de la presa. Bueno, los vertedores los podemos encontrar como vertedores de descarga libre, que es el que podemos visualizar en la imagen izquierda, y vertedores controlados, que los que podemos visualizar en la imagen derecha. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Los dos funcionan a partir de que tienen una cierta elevación y a partir de esa elevación tienen una descarga de agua. La diferencia radica en que un vertedor controlado va a tener una compuerta, la cual va a permitir realizar maniobras para saber en qué momento se puede desalojar el volumen de agua. Los vertedores son el elemento de control más importante de la presa, pero no solamente es el único, ya que adicionado compuertas sobre su cimacio, como es en esta imagen, se puede tener una mayor versatilidad en la seguridad de la presa y en su funcionamiento. Y además se hace más eficiente el agua que se almacena y se desaloja de la presa. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que yo tengo un volumen adicional al colocar una compuerta y una mayor seguridad. Estas compuertas tienen una política de operación a partir de qué nivel se abren y con una cierta abertura podemos saber qué descarga o qué volumen está descargando. Si ustedes recuerdan las ecuaciones de los vertedores, las ecuaciones de compuertas, pues se requieren algunas variables, algunos coeficientes, características de la compuerta, características del vertedor, para poder determinar el caudal que está pasando por el elemento. Entonces, esta es la primera clasificación, vertedores de descarga libre y vertedores controlados. La diferencia es que unos cuentan con un elemento mecánico que es una compuerta. Bueno, el vertedor es la estructura encargada de evacuar aquel volumen excedente de agua que pasa del nivel de seguridad de la presa. Ese nivel se conoce como NAME, nivel de aguas máximas extraordinarias, que es el nivel máximo al que puede llegar el agua en la presa, de acuerdo al diseño hidrológico de la presa. Aquí pueden ver en esta imagen izquierda superior la construcción de un vertedor. Va a ser un vertedor controlado. Aquí están los diferentes, donde van a estar colocadas las compuertas. Vemos que va a ser un vertedor de 4 compuertas, 3 divididas en un solo claro y una en un claro específico. Esta va a ser una compuerta de seguridad. Estas 3 estarán funcionando y la otra se abrirá solamente en casos de emergencia. La que vemos aquí también es un vertedor en descarga libre. Si ven, este es un vertedor controlado. Este es un vertedor en descarga libre. Si ven, no tiene un elemento de control, no va a tener compuerta. Solamente llegará el agua hasta cierto punto y descargará. Si ven, tiene 3 claros diferentes de este vertedor. 2 con un perfil tipo Krieger, donde la lámina de agua descargará, y otro con un salto de esquí. Pueden visualizar que en la parte inferior del canal de descarga o canal de llamada tenemos unos tipos dientes. La función de ellos es disipar la energía, ¿no? Una vez que llegue el agua, eh, va a traer, debido a la rápida, va a adquirir una energía cinética y esta energía se disipará a través de estas estructuras diseñadas como elementos de disipadores de energía. Aquí podemos ver la presa Jerte en el río Tajo y podemos ver la configuración del vaso de almacenamiento y la cortina de la presa. Es una presa de materiales sueltos. Aquí pueden ver el vaso de almacenamiento, la dirección de circulación del río es esta. Y podemos ver que al ser una presa de materiales sueltos, pues el vertedor no puede estar sobre la cortina.
tiene que estar en uno de los laterales. Y si recuerdan, cuando vimos esa información, pues tiene que estar en la ladera más resistente. En este caso sería la ladera izquierda. Aquí podemos ver, es un vertedor de 5 claros. Aquí vemos el canal de descarga y aquí vemos eh, el, el tanque de amortiguamiento, el cual servirá para disipar la energía y que cuando el agua se entrega al cauce natural no genere procesos de erosión o socavación, ya que aquí estará disipada la energía del agua que salga por el vertedor. Si ven, en este momento la presa está muy por debajo de su nivel, por lo tanto, no es que el vertedor se emplee cada año. Lo normal es que los vertedores se empleen una vez cada 3, cada 4 años, cuando haya avenidas muy extraordinarias. En el caso de México, tenemos presas en el norte del país que presentan un sobredimensionamiento importante y que incluso durante su vida útil no se ha llegado a utilizar la obra de excedencia. Jamás ha vertido agua por el vertedor. Aquí vemos dos vertedores en funcionamiento. eh, un vertedor de descarga libre con perfil tipo Krieger. Y aquí vemos un vertedor controlado con compuerta y vemos cómo está haciendo con una descarga en tipo salto esquí que cae el agua aquí en el tanque amortiguador. Si ven, tiene dos vertedores, uno en la ladera derecha, otro en la ladera izquierda. Y bueno, está en este caso funcionando solamente uno. La forma de hacerlo más controlado es que podemos cerrar estas compuertas, podemos tener una cierta abertura en esta compuerta y saber cuánto es el caudal que estamos proporcionando. ¿Por qué es importante conocer cuánto es el caudal que estamos regresando al cauce natural? Porque aguas abajo puede haber poblaciones y ya se tiene una modelación hidráulica donde se conoce para cierto volumen que va a entrar cuánto es el calado que se va a generar en el río. Por lo tanto, es importante conocer la información, lo cual nos permite hacer una gestión de aguas abajo, el comportamiento del escurrimiento. Bueno, los vertedores son válvulas de seguridad de una presa, como lo menciona aquí. Deben proyectarse de manera que puedan descargar las avenidas máximas, manteniendo al mismo tiempo el vaso a un nivel inferior a uno que uno predetermine. El periodo de retorno para el que se diseñan las obras de excedencias o vertedores son para 10,000 años. Es decir, lo vamos a diseñar para un evento que en promedio se presente una vez cada 10,000 años. Es decir, que su probabilidad de fallo es muy baja, sería 1 entre 10,000 y pues es una probabilidad de fallo muy baja, 1 por 10 a la menos 3. Un vertedor seguro es muy importante. Muchas fallas de presa pues han debido a vertedores mal proyectados, que esa mal proyección lleva a que se ejecute un vertedor que tiene una longitud insuficiente, lo cual genera problemas en la cortina de la presa, ya que si una presa de materiales sueltos, por ejemplo, comienza a vertir por encima de la corona, pues lo más probable es que se genere una brecha en la cortina y rompa la cortina. La determinación y selección del gasto de las avenidas producidas por las aportaciones de la cuenca deben basarse en estudios adecuados de los factores hidrológicos de la cuenca. El dimensionamiento de la obra de excedencia viene de un estudio hidrológico. Hay que hacer todo el estudio hidrológico y definir las avenidas para el periodo de retorno de 10,000 años y con base a ellas realizar el dimensionamiento de estos elementos. Aquí vemos un esquema para que quede más claro cómo es el funcionamiento de los dos tipos de vertedores. Un vertedor de descarga libre, aquí tenemos el NAMO. El volumen de superalmacenamiento no lo podremos controlar. El NAMO es el volumen que yo puedo disponer para almacenar en la presa, porque lo que esté por encima, cuando pasa la avenida extraordinaria y si la presa está llena, llegará al NAME, pero este volumen pues lo perderé porque no lo podré almacenar en la presa. En cuanto llegue a este nivel, el agua saldrá de la presa por el vertedor. Por el cambio, si tengo el vertedor, pero yo le coloco una compuerta, pues el nivel máximo al que puede llegar la compuerta, en ese momento el NAME coincidirá con el NAMO. Si yo levanto la compuerta, pues el NAMO volverá a este lugar, porque ya este volumen de superalmacenamiento no lo podré utilizar para
los fines que quisiera yo dirigirlos, sino que será un volumen de agua que se perderá por el vertedor y se reincorporará al cauce natural. Bueno, ya por encima de estos niveles, pues tendremos lo que es el bordo libre. Ahora, ¿qué elementos componen un vertedor? Pues tenemos la embocadura, que es la estructura donde se produce la entrada del agua por el embalse y la que define la capacidad del vertedor. Después tenemos el canal de descarga, que su misión va a ser conducir el agua de forma controlada y disipar en lo posible la energía de forma controlada hasta que llegue a la restitución. Y la obra de restitución, pues como su nombre lo indica, su objetivo va a ser reintegrar aquel volumen excedente que no vamos a poder guardar en la presa al cauce natural, aguas abajo de la cortina, de manera que no produzca efectos adversos para la presa. Y bueno, estas tres partes diferenciadas que componen el vertedor las vemos aquí. Aquí está la embocadura, que es prácticamente la entrada del agua al vertedor. Después vemos el canal de descarga y la obra de restitución con el tanque disipador de energía y la entrada al canal de llamado. Bueno, de acuerdo al tipo de cortina, es como podemos tener la configuración del vertedor. Un vertedor en una presa de concreto podrá estar sobre la cortina sin ningún problema, tiene la suficiente estabilidad, mientras que un vertedor en una presa de materiales sueltos forzosamente tendrá que ser de forma lateral, como lo observamos aquí. Aquí está de forma lateral el vertedor y una vez que pasa por la embocadura, el canal llega a la obra de restitución aquí al cauce natural. Así que si lo ven bien aquí. Aquí en la parte inferior pueden ver una obra. Esta obra puede ser también adicional, puede ser un vertedor profundo. Ahora vamos a ver en qué consiste ese tipo de vertedor. Los tipos de vertedores pueden ser vertedores en superficie, que de hecho es todos los que hemos venido viendo y observando en las figuras. Pero también tenemos vertedores profundos. ¿Cuáles son las características de los vertedores en superficie? Es el tipo más común, es el que encontramos en México. Prácticamente cuando se coge una cerrada para construir ahí el dique de la presa, este cumple con las condiciones para que sea un vertedor en superficie. Pero en algunas ocasiones la cerrada es tan estrecha, es decir, las laderas se encuentran tan juntas que no se tiene espacio para construir un vertedor de superficie. En México es el más común, un alto porcentaje de las presas en el mundo tienen un vertedor de esas características y se caracteriza porque la embocadura está situada en la parte alta del embalse. El vertido se realiza en lámina libre y la capacidad de vertido aumenta de manera significativa con el calado vertiente, lo cual lo hace más seguro ante las incertidumbres existentes en la estimación de las crecidas. Y pues esto lo que nos lleva es que es como el que tenemos aquí. Estos son un vertedor en superficie, este también. La embocadura está sobre, como lo menciona aquí, sobre la parte más alta del embalse. Aquí lo podemos comprobar. Después menciona que el vertido se realiza en lámina libre. En los dos, el vertido es en lámina libre, tanto en la presa de concreto como en la presa de materiales sueltos. Y menciona que la capacidad de vertido aumenta de manera significativa con el calado o con el tirante. Es decir, que si aquí tenemos 1 centímetro, saldrá un cierto caudal. Si tenemos 1 metro, saldrá un caudal mayor. Si tenemos 2 metros, saldrá un caudal mayor. Eso se cumple en las dos. Es importante esto porque si subdimensionamos un poco el vertedor, de todos tendremos un margen de seguridad, porque con un poco de calado aumenta de manera significativa el caudal que circula. Pasando a los vertedores profundos, estos son mucho menos habituales en el mundo, en las presas, y se emplean cuando las condiciones de la cerrada me orillan a eso. No tengo otra opción. Está muy estrecha la cerrada y es muy difícil encajar un vertedor de superficie que precise gran desarrollo. Y aquí podemos ver dos vertedores profundos. En algunas ocasiones, en algunas presas los vamos a poder encontrar que los vertedores profundos son complementarios a un vertedor de superficie.
como es el que podemos observar en este caso, ¿no? Tenemos un vertedor profundo y aquí tenemos vertedor en superficie. Pero acá vemos solamente la existencia de un vertedor en superficie. De hecho, los vertedores profundos, si es que existen complementarios a uno superficial, serán presas de concreto. Aquí en esta presa solamente se tiene el vertedor profundo. ¿Cuáles son las características principales de estos vertedores? Bueno, que al quedar la embocadura por debajo del nivel máximo de llenado, trabajan en carga, es decir, trabajan como un orificio. Si ustedes recuerdan la ecuación de Torricelli para orificios, es la forma en que trabaja un, eh, un vertedor profundo. Pueden evacuar gastos importantes sin necesidad de que el embalse esté completamente lleno. No es necesario que esté lleno para que descargue un volumen, un caudal importante. Su capacidad es prácticamente constante. Si recuerdan, un orificio crece muy poco el caudal a partir de la carga que tenga. Es muy poco sensible a la variación del nivel del agua. Entonces, esto mismo se traduce en las presas. Es poco sensible a la variación del nivel del embalse. Si se presentan crecidas superiores a las previstas, son menos seguros, ya que su capacidad es constante, no va a crecer la capacidad, a diferencia de un vertedor en superficie. Son más adecuados en lugares en los que no se pueden determinar las avenidas con fiabilidad y en los que los caudales que entran están acotados. ¿Con qué ecuaciones podemos calcular el caudal? Bueno, en un vertedor en superficie, el caudal lo vamos a poder determinar en función de un coeficiente de descarga, que depende de las características del vertedor, la longitud del vertedor y la altura del agua sobre la cresta del vertedor. Con estos tres elementos podremos calcular cuál es el caudal que va a circular sobre el vertedor. Entonces, con esta ecuación podemos seguir el proceso de cómo calcular el gasto en los vertedores. ¿Cómo calcular el gasto en un vertedor profundo o en carga? Pues utilizando la ecuación de Torricelli, que es la ecuación de orificios, el área del orificio, en este caso el área del conducto del vertedor, el coeficiente que engloba las pérdidas de carga, si recuerdan, es un coeficiente de velocidad y un coeficiente de contracción. Y aquí H es la carga hidráulica desde la superficie libre del agua hasta el eje de la embocadura del vertedor profundo. Y con esto podemos calcular el caudal que circulará por el vertedor profundo. ¿Cómo es el comportamiento del gasto? Aquí podemos ver en un vertedor en descarga libre. Con poco calado empieza a obtener caudales importantes. Podemos ver cómo es la sobrelevación sobre la cresta del vertedor y cómo va creciendo el caudal, hasta que llega un momento en que empieza a hacerse en descarga libre prácticamente constante. Y en el caso del vertedor profundo, vemos que aumenta la H, el caudal prácticamente se mantiene continuo y empieza a crecer de manera importante a partir de una cierta sobrelevación. Y vemos cómo sería una curva sobre elevación contra descarga en cada uno de los vertedores. Bueno, los vertedores de superficie pueden estar regulados por compuertas o ser de descarga libre. Ambas configuraciones son comunes y la elección entre un tipo u otro pues va a depender del uso que vaya a tener la presa y de los medios que se vayan a disponer para la explotación. Si tenemos compuertas, tenemos que tener operadores de la compuerta o ya sea que tengamos un equipo automático que esté bajo el control, que esté controlando el comportamiento de la cortina, que esté controlando el comportamiento de las compuertas en los vertedores. Los vertedores de descarga en descarga libre son más simples, no tienen ningún elemento mecánico ni regulación. El vertido se produce de manera automática una vez que sobrepasa pues, su umbral. Son muy robustos y garantizan siempre la atenuación de la avenida, es decir, que el caudal punta vertido será siempre inferior al caudal punta de entrada y la punta se retrasará en el tiempo, que será la función que tendrá el vertedor
al generar la atenuación de la crecida que entrará a la presa. Los vertederos regulados con compuertas son más complejos, tanto en su mantenimiento como en su operación, al disponer de elementos mecánicos de cierre. Ellos tienen las características. Hay que darle un mantenimiento continuo a las compuertas. Se precisa un mantenimiento continuo a las compuertas por ser elementos mecánicos. Esto con el fin de que en el momento que se presente la avenida esté funcional la compuerta. Deben estar operables en cualquier momento porque no sabemos en qué instante se necesite que empiecen a funcionar. Se permite una cierta gestión de las avenidas, ya que pueden verter caudales antes de la llegada de la misma. Se logra un mejor aprovechamiento del embalse, ya que parte de la sobrelevación que se necesita para el desagüe de las avenidas, pues se puede tener almacenada. Si vemos que llega una avenida, cerramos la compuerta, almacenamos un volumen mayor, previendo y teniendo el pronóstico de que no va a seguir lloviendo, por lo tanto podemos utilizar ese volumen almacenado extra. Bueno, aquí los voy a dejar con un video de un estudio de socavación en vertedores, de un vertedor en una presa en Honduras que realizó el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Lo más común es que una vez que se tiene el proyecto de una presa, se realiza un modelo físico del vertedor para ver su funcionamiento, dónde necesita aireación, si no se va a generar cavitación, si no va a haber problemas de socavación, aguas abajo de la descarga del vertedor. Aquí le voy a mostrar lo que realizó el INTA en el laboratorio en Solevi respecto a un estudio de socavación en vertedores.